Seguro que cuando quieres crear o editar imágenes con inteligencia artificial, empiezas con una idea brillante en la cabeza. Empiezas a trabajar, a probar herramientas y el resultado empieza a alejarse un poquito de lo que tenías en mente. Insistes, sigues intentándolo, te empiezas a poner nervioso y al final te sale una cosa que se queda un poco lejos de lo que habías pensado inicialmente. Tranquilo, que no pasa nada, porque en este vídeo te voy a enseñar las 3 únicas herramientas que necesitas, gratuitas además, para editar y crear imágenes con inteligencia artificial y que el resultado final te quede incluso mejor de lo que habías imaginado. Ya verás. Oh yeah. Hola a todos, esto es I Am Guti, el canal donde hacemos la inteligencia artificial fácil. Después de haber montado varias empresas en Estados Unidos y España, ahora estoy ayudando a particulares y a empresas a implementar herramientas de inteligencia artificial para hacer sus procesos más eficaces y rentables. Así que, ¡vamos a empezar! La primera herramienta que vamos a utilizar es Google AI Studio. Los graciosos de Google cambian esto constantemente y hace un mes y medio, 2 meses, se podía hacer desde aquí al Gemini 2.0 Flash para editar y manipular imágenes. Pero ahora, como os digo, han cambiado todo y solamente dejan entrar desde Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a tomar cualquier VPN que uséis. Yo utilizo, por ejemplo, Urban VPN y me voy a conectar con Estados Unidos como si tuviese una IP americana. Le damos a refrescar la página y veréis que ya os aparece el Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation, el modelo con el que vamos a trabajar y que es el único que te deja manipular imágenes. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser editar una imagen. Entonces le damos aquí al más y vamos a subir una imagen. Vamos a subir, por ejemplo, esta imagen mía y le vamos a decir que nos cambie el color de la camiseta a rojo. Veis que tarda aquí unos segundos y que dice lo que está haciendo con la imagen. Lo siguiente que vamos a decir es que baje el brazo izquierdo de la persona para que se quede igual que el derecho. Le damos unos segundos y nos lo baja. En caso de que no nos gustase el resultado, le daríamos aquí a Rerun y nos haría distintas opciones. También podemos ajustar la temperatura aquí para que se ajuste más o menos al prompt que le estamos diciendo. Cuanto más se acerque a 0, más exacto va a ser, y cuanto más se aleje de 0 y se vaya al 2, pues más va a alucinar la inteligencia. Lo siguiente, por ejemplo, le vamos a decir que nos añada una gorra de béisbol de colores rojos y azules. Y vamos a ver cómo nos pone una gorra de color rojo y azul a la imagen. Vale, pues vemos que no está mal cómo funciona. Y por último le vamos a decir que nos cambie el fondo por una calle de Nueva York. A ver qué hace. Pues nos ha puesto una calle de Nueva York. Pues vamos a decirle que nos añada unos taxis amarillos. Y me ha puesto aquí una caravana de taxis amarillos, que es bueno lo que le había pedido. Si no nos gustase la imagen, pues le damos aquí a Rerun y vemos cómo nos ha dado una imagen alternativa que a mí me gusta más que la anterior. Si tenemos la imagen definitiva, le daríamos aquí a descargar y nos descargaríamos la imagen. Habéis visto cómo se puede editar de forma súper rápida y muy sencilla imágenes, y como por ejemplo aquí hemos hecho 2 cosas que en otros editores de imagen tipo Photoshop son muy complicadas, como por ejemplo el cambiar la camiseta o bajar el brazo, se han hecho aquí en cuestión de segundos. Lo siguiente que vamos a hacer para ver la siguiente herramienta es generar una imagen aquí desde cero en Google AI Studio. Google AI Studio es muy malo creando imágenes, a mí no me gusta nada. De hecho, la última herramienta que vamos a ver, que también es de Google, al final del vídeo sí que es muy buena generando imágenes, pero vamos a utilizar Google AI Studio para pasar a la siguiente herramienta. Entonces vamos a decirle, crea un hombre sentado en una mesa llena de comida con un fondo de una playa mediterránea, un estilo hiperrealista. Tenemos aquí este prompt y vamos a ver qué es lo que nos hace Google AI Studio, que no confío en que nos haga nada bueno. Bueno, le había pedido un estilo hiperrealista y como veis y no me ha hecho ni caso. Vamos a darle a Rerun a ver qué otra opción nos da y la que sea nos vale. Ok, esta está un poquito mejor, sigue sin ser un estilo hiperrealista, pero bueno. Vamos a decirle que añada un velero en el fondo. Ok, me ha añadido un velero, que no está mal. Y vamos a decirle, por ejemplo, que cambie los platos estos de pescado por platos de carne, a ver qué hace. Bueno, nos ha puesto aquí una serie de platos de carne, que bueno, no es una imagen muy bonita, pero nos sirve para ver nuestra siguiente herramienta. Bueno, como veis, Google AI Studio nos permite hacer ediciones bastante importantes, por ejemplo, lo de bajar el brazo en la foto o por ejemplo lo de cambiar el color de camiseta de una forma súper rápida y eficaz.
La siguiente herramienta que vamos a utilizar es pixelcat.ai, abajo lo dejo en la descripción, y como todas las herramientas que estamos utilizando en este vídeo es totalmente gratuita. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, Pixelcat? Pues como os decía antes, Google AI Studio, las imágenes que genera no son de una gran calidad. Entonces aquí podemos hacer un upscale. Entonces, ¿qué es un upscale? Pues mejorar en 2 o en 4. En 2 es gratuito y en 4 ya tendrías que pagar Pixelcat la resolución de la imagen. Vamos a la imagen del hombre en el restaurante, le decimos que nos haga una mejora en la calidad de la imagen. Pero con Pixelcat podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, podemos expandir la imagen. Imaginar que queremos hacerla más rectangular por lo que sea y queremos expandirla. Vamos aquí a generar y analizando la imagen nos extendería la imagen. Vamos a ver cuál es el resultado. ¿Veis? No está nada mal. Le ha puesto aquí una silla, pero veis que toda la textura de la pared, por ejemplo, la ha ampliado también el suelo y está bastante bien. Pero, por ejemplo, ¿queréis eliminar algún elemento? Vamos, por ejemplo, a quitar el velero que habíamos puesto antes. Vamos aquí a borrar y vais a ver cómo nos lo borra el rellenando los píxeles vacíos. También en la versión de pago podríais aquí seleccionar esto y decirle que en vez de borrarlo nos cambiase y nos pusiese aquí un pescado, pero aquí ya entraríamos en la versión de pago. ¿Y qué otra cosa se podría hacer también de forma gratuita con Pixelcat? Pues por ejemplo quitar el fondo, le damos aquí a background y vais a ver cómo se queda solamente la figura con el plato seguramente y lo demás se elimina. ¿Veis? Queda súper bien. Le podemos meter un fondo liso de estos que te da aquí para seleccionar o podéis subir vuestra propia imagen o algunas de las que te da aquí. Vamos a ver por ejemplo esta de azulejos, ponemos esta y muy bonita. Pero que queréis subir una imagen vuestra, pues le dais aquí a Image Background, vais a vuestras fotos, dais aquí a subir vuestras fotos, le damos a esta por ejemplo y se cambiaría. Bueno, pues habéis visto cómo Pixelcat te permite hacer un montón de ediciones en teoría pequeñas, pero también de forma muy sencilla. Por ejemplo, yo la utilizo mucho para mejorar la calidad de las fotos que han manipulado. En esta foto que hemos generado no se notaba tanto, pero a lo mejor en fotos que tienen más grano o en imágenes que están más manipuladas, sí que se nota mucho el que se duplique la calidad de la imagen. Y ya si pagas la versión de pago, pues se puede multiplicar hasta por 4. La tercera herramienta es la que para mí a día de hoy es el mejor generador de imágenes partiendo del de cero que hay con inteligencia artificial. También la pega que tiene es que también tienes que tener la VPN en Estados Unidos porque de momento no está en Europa y creo que en Latinoamérica tampoco. Entonces, igual que con Google AI Studio, pues os tendríais que descargar una VPN y tener una dirección, una IP americana para poder manipularla y trabajar con ella. Entonces, ¿cómo funciona Whisk? Que es como se llama la herramienta. Pues funciona de dos formas. Le podéis poner aquí el prompt. Voy aquí a pillar a Whisk a ver si me sabe hacer esto. Le he puesto un prompt bastante complicado. Le he puesto que me crea un torero bebiendo de un botijo. O sea, estos son dos términos súper españoles y quiero ver a ver qué es lo que me hace Whisk y si me lo pilla bien. Sentada en una silla en mitad de una carretera rural en España, también una carretera rural en España, hay que ver qué cree Whisk, que es una carretera rural en España y un estilo hiperrealista. Como siempre, para crear un prompt bueno con imagen tenéis que poner el sujeto y la acción que está haciendo el sujeto, el ambiente, que sería la carretera rural en España, y el estilo en el que queréis que funcione. Entonces vamos a darle a todo esto a ver qué es lo que me hace Whisk. Vamos aquí. Y vemos que aunque no me ha pillado bien lo del botijo, porque es un término bastante complicado, ha entendido que era una vasija de barro y lo ha puesto. El torero lo ha dibujado perfectamente y creo que la carretera rural española también ha pillado la esencia bastante bien. Pero sobre todo, mirar qué bien o qué definición tienen las imágenes que nos ha creado Whisk. Y lo mejor de todo esto es que al igual que las otras dos herramientas, esto es también totalmente gratuito. Entonces, si quisiéramos mejorar algo de esta imagen, simplemente le daríamos aquí y le pondríamos, por ejemplo, añade un toro viniendo por detrás. Le damos aquí a generar y esperamos unos segundos y vemos cómo nos ha generado unas imágenes también bastante buenas. A mí esta me gusta por la iluminación y todo, con el toro ahí detrás mirando al torero. Pues esta es una de las formas en las que se puede utilizar Whisk. Vamos a ver la otra fórmula. Ok, pues la otra fórmula para utilizar Whisk sería yendo aquí a esta parte de aquí a la izquierda, le subiríamos una imagen que sería en este caso el sujeto. Vamos a elegir la imagen mía de antes
la escena, que sería el ambiente. Vamos a poner, por ejemplo, una imagen de Tokio por la noche. Y el estilo, aquí le puedes poner tanto el texto del estilo como cargarle una imagen. Yo le voy a poner que me haga un estilo manga y entonces te genera un ejemplo de manga. Entonces, con estas 3 imágenes, sujeto, ambiente y estilo, le vamos a dar aquí al play y a ver qué es lo que nos genera. Bueno, pues nos ha generado aquí 3 imágenes bastante chulas. No soy yo soy mucho más guapo, obviamente. Pero bueno, nos ha generado aquí una calle Tokio en estilo manga y una imagen. ¿Que queréis que os genere más? Pues simplemente le dais aquí al play y te genera más imágenes. Entonces imaginad que queréis editar una de las imágenes que os ha creado Whisk. Pues simplemente le daríais aquí y veréis que aquí está el prompt que ha generado Whisk para generar esta imagen. Entonces sobre este prompt se pueden añadir cosas. Por ejemplo, vamos a decirle que nos añada un plane, o se pueden quitar cosas también. Aquí, por ejemplo, te dice Many Manga Style Peoples. Pues vamos, por ejemplo, que en vez de muchos, que nos quite gente del fondo. Le damos aquí a generar. Pues vemos aquí cómo nos ha quitado a gente de la calle y nos ha puesto aquí el avión que le habíamos dicho cruzando el cielo. Nada, finalmente otras opciones aquí, pues aquí podríais ver el formato de la foto 1x1, vertical, horizontal, como queráis. Y aquí en My Library pues estarían guardados todos los proyectos que habéis hecho con esto. Bueno, pues ya habéis visto qué fácil y sencillo es utilizar también Whisk, que para mí ahora mismo es la mejor herramienta de inteligencia artificial para generar imágenes desde cero. Y además bastante editable y bastante manipulable. Y lo mejor de todo, gratuita. No sé lo que durará, pero de momento no hay que pagar absolutamente nada. Pues ya habéis visto, estas son las 3 únicas herramientas que necesitáis para editar y crear vuestras imágenes con inteligencia artificial, y de forma gratuita. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis aprovechado, darle al like, suscribiros a mi canal y me podéis seguir en iaworkflow.com. Muchas gracias por todo, hasta luego, adiós.